Primera Corintios 15, verso 1. Dice el apóstol Pablo, dice: además os declaramos el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está enunciando el Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está la anunciación de qué es el Evangelio, qué es lo que Dios mandó a predicar a todo el mundo hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el único mensaje que Dios le dio al ser humano? Es el mensaje del Evangelio. Cualquier cosa que nosotros queramos leer, aprender de la Biblia es muy importante, pero la puerta, por decir así, a todos los tesoros de Dios es aceptar el Evangelio. Desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo, al final creo que es el versículo 58, el apóstol Pablo ahora se dedica solamente a hablar acerca de la última parte del Evangelio, que es la resurrección. Se ocupó 3 versículos y medio para hablar de la muerte y crucifixión del Señor, y muerte y sepultura, y se ocuparon 53 versículos y medio para hablar de la resurrección. Yo les decía la vez pasada, con alto respeto, sin el ánimo de no entender lo que significa la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero la muerte de cruz del Calvario del Señor Jesucristo es no un fin en sí, no es un fin, no es la meta la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue el paso ultra necesario para perdonar nuestros pecados, para que Él pagara por nuestros pecados. Pero ahí no queda todo. La meta es, como lo hemos estado viendo, es una nueva creación. La meta es una vida de resurrección. La meta no es una meta pasajera como este mundo temporal que se acaba, sino que es algo eterno, es algo estable, es un reino inconmovible. Por lo tanto, aunque sin la muerte de Jesucristo no hay salvación, sin la muerte de Jesucristo tampoco hay resurrección. Pero ahora el apóstol Pablo, al enunciar el Evangelio, ocupa todos estos versículos para hablar acerca de a qué lleva la muerte de Cristo. Por eso que se dice que el Evangelio es una buena noticia. Cada uno lo dice a su manera, yo lo digo a la mía. Que no es necesario que nos vamos eternamente al infierno, a la condenación, por todos los pecados que ya hicimos, porque Cristo nos ama y Él pagó todo lo que nosotros podemos o debemos pagar por nuestros pecados. De manera que una de las cosas importantes al creer en la muerte de Jesucristo es que no hay temor. El verdadero cristiano no le teme a la muerte. El verdadero creyente sabe que la muerte es solamente un paso para estar presentes al Señor para toda la eternidad. Porque la Biblia dice que presentes al cuerpo estamos ausentes al Señor. Pero dice cuando morimos, el alma parte, ¿verdad? Entonces, ausente del cuerpo e inmediatamente presentes al Señor. Es decir que la muerte, después de ser el solio inconmovible, impenetrable, ahora pasa para nosotros ser un mero trámite para estar con el Señor Jesucristo. Eso para el creyente. Por eso que la Biblia exhorta a las personas que crean, y por eso que el Evangelio es
tan claro y es tan comprobable. Hemos visto las pruebas, como dice Lucas, hemos visto las pruebas indubitables de la resurrección. Y han pasado ya 2000 años que resucitó Cristo, y hasta ahora nadie, ni ateo, ni agnóstico, ni enemigo de la cruz de Cristo, ni enemigo del Evangelio, nadie ha podido probar que Cristo no ha resucitado de los muertos. Las pruebas las vimos, la resurrección y muerte de Cristo está incrustada en la escritura de un Dios omnisciente. Él mismo predijo su muerte y su resurrección. La muerte, el hecho histórico de la muerte de Cristo es un poder de Dios. Y el acontecimiento que Cristo haya muerto hace 2000 años en la cruz del Calvario y que haya resucitado a los muertos es una noticia y es además un poder de Dios para salvación solamente a los creyentes. Ahora, todos los argumentos que sigue dando ahora tienen que ver con la resurrección, y ya vimos algunos de ellos. Versículo 5 dice: apareció Cefas, y después a los 12. Verso 6, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí se introduce por primera vez ya la palabra que la persona que cree en Jesucristo, la persona que ha sido perdonado de sus pecados, creyendo que Jesús murió en él, esa persona ya no se dice que murió, sino que duerme. Yo tengo muchos amigos que duermen. ¿Y por qué digo que duermen? Porque sus cuerpos van a resucitar. Por eso que la Biblia dice que si hemos creído que el Señor murió y hemos creído que resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron. Bien, y siguen los argumentos de la resurrección, como hemos visto varios de ellos. El versículo 7 dice: después apareció a Jacobo, que es el hermano del Señor Jesucristo, que escribe una de las epístolas de la Biblia, después a todos los apóstoles, y el versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y el apóstol Pablo, que está escribiendo esta Biblia, una de las preocupaciones en las cortes de justicia, cuando vienen personas a testificar acerca de algún incidente, ya sea para condenar a alguien o para hacerlo inocente, es la integridad de las personas que están testificando. Bueno, el apóstol Pablo, él escribió, como vimos el domingo pasado, escribió 13 epístolas. Está en la vida de él como una persona intachable aún antes de convertirse, y después con la nueva vida de Cristo, después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal, y tiene una vida, es uno de los testigos, digamos, serios, íntegros. A simple vista, leyendo una de sus cartas, uno se da cuenta que no es un chacotero que está con cosas raras, sino que tiene una doctrina precisa, y él clama por el derecho apostólico de haberla recibido directamente de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo también, junto a Juan, junto a Pedro, junto a los 12 discípulos, junto a más de 500 hermanos que se le ofreció el Señor, dan un testimonio intachable. Y todos estos testigos son verdaderos. Tanto es que ellos dieron, con excepción del apóstol Juan, que parece que él murió de viejo, todos los apóstoles dieron su vida. Y verdaderamente, si uno no cree, si no hubieran visto al Señor Jesucristo resucitado, ellos hubieran renegado su fe. Sin embargo, todos ellos dieron su vida por el Señor Jesús. Unos fueron decapitados, otros fueron aserrados, otros los desmembraron, los partieron en pedazos, pero todos afirmaron hasta el fin que Jesucristo resucitó de los muertos, y que hay resurrección de muertos, que hay una vida eterna, y que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá, como lo dijo el Señor Jesucristo cuando él dijo: yo soy la resurrección y la vida.
Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que muere, dice, no morirá eternamente. Entonces, este testimonio, después de este testimonio, el apóstol Pablo entra en argumentos que estábamos viendo acerca de la muerte del Señor Jesucristo, y entonces argumento por un poquito de tiempo diciendo, bueno, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos? Y esos son, digamos, el argumento que él explica a partir del versículo 12. Vamos a saltar un poquito. Y dice el apóstol Pablo, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esta era una acusación muy seria a los cristianos. Habían cristianos que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces él les dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Este lo está diciendo escandalizado, que no hay resurrección de los muertos. Entonces dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, si no hubiera. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Es decir, que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, ni siquiera se hubieran dado el trabajo de predicar el cristianismo. Sin la resurrección de Jesucristo, la fe es nada. Y la predicación es lo más absurdo que podía hacerse. ¿Ya? Sigue con su argumento en el versículo 15, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, o Jehová, que es lo mismo, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si los muertos no resucitan. Hay una secta por ahí que dicen que Jesucristo no resucitó, sino que Él fue como un gas así que subió. Son alguien que dicen ser testigos de Cristo, pero no son testigos de la resurrección. ¿Ya? Pero la resurrección del Señor Jesucristo fue no un gas, algo raro, sino que fue su cuerpo que fue levantado de la tumba. Un cuerpo que estaba sepultado. Y entonces dice en versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 7, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ese sería el argumento, la triste historia, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Ahora se dan cuenta ustedes por qué la Biblia hace un hincapié para que nadie jamás haya podido echar abajo el fundamento de la resurrección. ¿Por qué estos testigos declararon sin lugar a duda la resurrección de Cristo? ¿Por qué lo vieron más de 500 hermanos juntos a la vez? ¿Por qué conversaron con Jesucristo? ¿Por qué comieron con Jesucristo? ¿Por qué el Señor les muestra sus heridas? ¿Por qué cuando el Señor Jesucristo se va, lo ven que Él es alzado al cielo y un ángel dice, este mismo Cristo que fue, así mismo va a venir? Bueno, porque si Cristo lo hubiera resucitado, no hubiera existido el cristianismo. No estaríamos aquí. Estaríamos perdidos. Y como dice aquí, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Quiero subrayar la importancia de la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero eso no es el evangelio completo. Fue sepultado conforme a las Escrituras, está bien, pero eso no es el evangelio completo. Cristo resucitó para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Y si Cristo no hubiera sido capaz de salir de la muerte,
hubiera sido no quien dijo ser. Él dijo ser el eterno Hijo de Dios. Él dijo ser el creador en la carne. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Él dijo ser la luz del mundo. Hubiera sido un charlatán, un loco más de tantos locos que hay en el mundo. Sin embargo, Él resucitó de los muertos y recibió la adoración de sus discípulos que solamente Dios recibe. Entonces, nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, más ahora Cristo resucitó de los muertos. Entonces, ¿por qué sé que yo voy a resucitar? Porque Cristo resucitó y ya no estoy en mis pecados. Porque Cristo pagó por todos mis pecados. Yo creí en su muerte. Y como si hay alguna persona que todavía no haya tenido esta experiencia, nadie es mejor que nadie. Si todos podemos creer. Creer lo que dice la Biblia, que Cristo resucitó de los muertos, y si Él no hubiera resucitado de los muertos, sería una fe, estaríamos en nuestros pecados, pero ya no estamos en nuestros pecados, porque Cristo resucitó como una prueba para nuestra justificación. Entonces dice, bueno, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Se imaginan? Oye, tenía fe en Cristo, pero después no es eso, no pasa nada, perecieron. Entonces dice, si en verdad realmente nosotros pegamos en esta vida solamente, dice, si esperáramos solamente en Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima. Dicho en buen chileno, estaríamos dando la... Y el versículo 20 pone una cláusula, ¿ya? Un absoluto de Dios. Dice, como dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y entonces dice que primicia de los que durmieron es eso. En todas las épocas han muerto personas creyentes, pero han muerto con una esperanza. Yo he asistido a muchos funerales, y cada vez que hay un funeral, lo que más trae esperanza a los familiares, cuando la persona ha creído, cuando la persona que se murió se arrepintió de su pecado, cuando ella recibió a Cristo, entonces la esperanza que todos tienen es que, bueno, que esa persona se va a levantar el día de la resurrección. Es un funeral con esperanza. Pero si imaginan ustedes que si nosotros fuéramos incrédulos, yo escuchaba muchas veces a los incrédulos decir, bueno, pero ¿quién sabe lo que va a pasar si nadie ha muerto? No sé si ellos ignoran que Cristo murió y volvió. No sé si ellos ignoran que Cristo mira a través, más allá de la muerte, y dice lo que hay al otro lado. Eso está bien para un incrédulo, pero ¿cómo los cristianos podían decir eso, que no había resurrección de muertos? Eso tenía que ver mucho con Platón, que vivió, no sé, como unos 400 años antes del apóstol Pablo, y él decía que este cuerpo es pecaminoso, este cuerpo es malo, y entonces cuando nosotros morimos, como que nos liberamos de este cuerpo. Y no es así, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados con un cuerpo, y sin este cuerpo, aunque estemos en el cielo con el Señor, nos sentimos como en el nuevo todavía. Algo nos falta. Y mucho se predica que Cristo salva el alma. Es verdad que Cristo salva el alma, pero también salva el cuerpo. Entonces, lo que enseña, una de las enseñanzas de la resurrección, que el cuerpo es para el Señor. Dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por eso dice el apóstol, huye de las fornicaciones. Cualquier pecado que se comete que fuera del cuerpo, pero el que fornica, dice, contra su cuerpo, y el cuerpo es para el Señor, y el cuerpo es para la resurrección. El cuerpo no es malo. El cuerpo puede ser usado para la gloria de Dios con el poder de Jesucristo, de la vida de la resurrección.
Por eso que el apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones cuando nosotros, en nuestro espíritu, cuando nos convertimos, y somos un espíritu con Cristo, y Cristo está en nuestros corazones, Dios está en nosotros, y somos templo del Dios vivo. Por lo tanto, este cuerpo comienza a ser controlado por el Espíritu Santo. Bien, a partir del versículo 32, el apóstol Pablo comienza a hablar un poquito ya de una realidad. Si Cristo resucitó de los muertos, Él es el primero. O sea, es el primero en resucitar para no haber muerto. Entonces dice, el versículo 25 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya eso es una buena pregunta para un creyente. Si yo me voy a morir, entonces ¿cómo voy a resucitar? Y si el tiempo no alcanza, vamos a dar una buena idea de cómo vamos a resucitar. En primer lugar, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo de lo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Es lo que está diciendo, que para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y así como uno siembra un granito de trigo o de cualquier cosa, de un árbol, ¿ya? Ese granito uno lo tira a la tierra y ese grano tiene que podrirse, tiene que morir, ¿ya? Entonces después de eso, ahí viene la resurrección. Entonces dice el versículo siguiente, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces está hablando, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Pero primero que está señalando que la resurrección será gloriosa. Vamos a tener una resurrección en gloria. El apóstol Pablo, si no hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo, no nos hubiera podido dar una ideita, más o menos cómo va a ser el cuerpo de resurrección. Pero alguna ideita ya tenemos por el ejemplo que él puso. Estaba leyendo los otros días, estaba viendo un documental que de la Tierra antiguamente, como todos ustedes saben, uno miraba al cielo y nosotros mirábamos las estrellas y uno decía, bueno, nosotros estamos en el centro del universo y todos estos son estrellas. Pero después con el paso del tiempo se descubrieron mejores telescopios y descubrieron que además de la Vía Láctea, que es el lugar donde está la Tierra, la constelación, había otras constelaciones y se dio cuenta que estaba la Andrómeda, que era otra constelación que estaba fuera de la nuestra. Y siguieron los hombres investigando y nuevos telescopios, y ahora se han dado cuenta que algunos de los que nosotros visualizamos como estrellitas por ahí son constelaciones. Y alguien dice que, o más o menos coinciden los que saben, más o menos, dicen que hay más de 200 millones de constelaciones. Y cada constelación tiene millones y millones de estrellas. Es decir, que sin lugar a duda, que en el cielo hay más estrellas que arenas en todos los desiertos del planeta y en todas las playas del mar, incluyendo la arena que hay bajo el agua. Entonces, bueno, habla un poquito de la grandeza, dice que el universo sigue expandiéndose hacia el infinito. Eso nos habla de dos cosas. Nos habla del Creador, el eterno, el infinito. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada lo que ha sido fue hecho. Pero también nos habla de cómo vamos a ser nosotros.
Y así como hay una diferencia en un cuerpo terrenal a una estrella del cielo, así será la diferencia entre este cuerpo y el cuerpo eterno. Hay una porque cuando se tira una semilla sale otro cuerpo diferente. Vamos a Daniel, capítulo 12. También aquí se usa este ejemplo. En el versículo 2 del capítulo 12, Daniel toma este mismo ejemplo de Pablo. Versículo 2 del capítulo 12, en que nos habla de la eternidad y de este cuerpo glorioso de Dios, dice: y muchos de los que duermen en el polvo, eso es los que están en los cementerios, los que sus cuerpos quizás ya es polvo, ¿ya? En el polvo de la tierra, dice, serán despertados, unos para vida eterna. De esto no hemos hablado hoy día, pero conviene que lo sepamos. Dice, y otros para vergüenza y confusión. Toda aquella persona que no se arrepintió de sus pecados y que no fue a Cristo para ser limpiado por su sangre preciosa y perdonado, resucitará para vergüenza eterna. Pero como estamos hablando del Evangelio, hablemos de las glorias para aquel que ha creído en Cristo. Dice, para gloria y confusión perpetua. Versículo siguiente dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Ha mirado usted alguna vez en la noche, en un lugar donde hay muy pocas luces, cómo resplandece el firmamento eterno? ¿Y se ha mirado usted en comparación de esa infinitud que hay en el cielo? Esa es la diferencia de tu cuerpo de resurrección al que tú tienes ahora. Es algo que no se puede explicar, no tenemos idea de cómo seremos transformados. Pero por lo que yo leo me late que es algo grande, pero grande, 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 la resurrección de los muertos. No pudo el Espíritu Santo encontrar un mejor ejemplo que el resplandor del firmamento, dice, y los que enseñan los que enseñan la justicia a las multitudes, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Y vamos a brillar con un resplandor para toda la eternidad. Cuando estemos allá, vamos a decir, ¿y cuándo nosotros nos vamos a poder imaginar las glorias venideras que hablaba la Biblia, que tendremos en nuestro cuerpo de resurrección? El Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos lo que no podemos entender, pero que no nos captemos la idea de que realmente la resurrección es algo demasiado grande. Es algo, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero sí, habrá una gloria inmensa, la gloria como la gloria de las estrellas, como el resplandor de infinito del cielo que da su gloria. Entonces vamos al versículo 41, dice, uno es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria, no todos los... Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Entonces si preguntamos, ¿y con qué cuerpo vendremos? Es buena pregunta, pero imagínense nomás, mientras más tú meditas en esto, más te va a despegar de la tierra y de los intereses de la tierra. Mientras más mires la grandeza del universo, que es lo que podemos ver nosotros ahora nomás, te vas a dar cuenta que es más necesario que tú pierdas interés por las cosas de este mundo. El que quiere ganar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida, si es necesario, por causa de Cristo, dice, la hallará. Así que así será la resurrección de los muertos. Y entonces nos trae a la realidad, se siembra en corrupción
resucitará en incorrupción. Tomen nota. Cuerpo incorruptible. O sea, no se va a corromper jamás. Versículo siguiente. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Tomen nota. Gloria. Incorrupción, gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Tomemos nota. Gloria, incorrupción y poder. Versículo 14, perdón, 44, dice se siembra cuerpo animal. La idea acá en original es cuerpo natural. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Y aquí está introduciendo algo más acerca del cuerpo de resurrección. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que aquí hay dos tipos de hombres. Lo que somos ahora, nuestro cuerpo está sujeto al alma, al ánima viviente, ¿ya? Pero va a haber un cuerpo que no va a estar sujeto al alma, sino que va a estar sujeto al espíritu. Y el espíritu del hombre es uno con el espíritu de Cristo. Así que váyanse imaginando un poquitito. Entonces el cuerpo de resurrección va a estar sujeto al espíritu, ¿ya? Por eso que no va a ser ni débil. No hay una debilidad más grande en este mundo. Este cuerpo se nos está corrompiendo. Todos acá tenemos cáncer. ¿Sabían que todos tenemos cáncer? Todas nuestras células se están yendo, pero a algunos se les manifiesta, otros no. Todos tenemos virus, tenemos infecciones. Y tarde o temprano este cuerpo corruptible va a ceder, porque la paga del pecado es la muerte. Nos apartamos de Dios. Y cual más, cual menos, pero esa no es la realidad del creyente. Porque no, si bien la siembra será en corrupción, pero la resurrección será incorruptible. Estamos en un cuerpo de una debilidad extrema. Hoy somos, mañana no somos. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Nadie sabe siquiera lo que va a pasar el día de mañana. Y tenemos dividido en todo sentido. Bueno, la resurrección va a ser llena de poder. Un poder inestimable. El poder transmitido por la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo, a nosotros, para toda la eternidad. Versículo 47 dice, el primer hombre de la tierra es terrenal. Ahí estamos claritos, no hay ningún problema. El segundo hombre, que es el Señor, y aquí introduce algo nuevo. ¿Qué más dice? Es del cielo. Nosotros, hermanos, somos habitantes del cielo. Y dice Filipenses 1:20, por ahí, 1:21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, el cual quitará este cuerpo de corrupción nuestra en un cuerpo semejante a la gloria de Él. Tenemos nosotros un cuerpo habilitado. Es verdad que miren, nos tenemos aquí en la tierra con el Señor porque está aquí, pero si el Señor se va para el cielo de vacaciones, allá iremos a ver, porque podemos entrar en el cielo perfectamente. Un hombre, el que primero resucitó, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y cuando nosotros lleguemos allá, vamos a llegar a nuestra casa. Si una persona se presenta en tu casa y tú no lo conoces y dice, y tú lo encuentras y dices, ¿qué hace usted aquí? Bueno, yo quiero comer con ustedes. ¿Lo recibirían? Bueno, si no hay violencia del otro lado, yo no lo recibo. A menos que me saco una pistola y me digo a comer con él. Pero si viene un hijo y me dice, mira papá, ha sido un compañero mío, qué sé yo, de estudio, hemos pasado todo y nos hemos ayudado, entonces uno lo recibe porque se esfuerzan a entender lo mejor posible. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, no va a llegar ni tímido ni así tampoco, va a llegar con un cuerpo glorioso. Y el Padre va a decir, esto lo traje yo para acá. Estos son mis hermanos, en un cuerpo de resurrección glorioso.
Los hombres, como quieren deificar al hombre, están creando todos esos tremendos superhéroes, He-Man, Superman, y como yo siempre lo he dicho, esos superhéroes que llegan hasta ahí nomás, realmente son una alpargata vieja delante de un hombre con cuerpo de resurrección. Fíjese que el Señor, después de su resurrección, atravesó todo el espacio sideral. E incluso el universo que se está expandiendo lo trascendió con su cuerpo espiritual. Su cuerpo transformado, su cuerpo de resurrección. Llegó al cielo mismo y regresó cientos y cientos de años a la velocidad de la luz. Más rápido. Dicen que no hay una velocidad más grande que la luz. Aquí la tenemos. Porque el cielo se demoró cientos de millones de años en volver del cielo porque estuvo en el Padre. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de los creyentes? Que Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Y qué más dice? En la casa de mi Padre. ¿Dónde está la casa del Padre? Mucha morada. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, pero dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor ahora mismo? ¿Qué ha estado haciendo el Señor por 2000 años? Fuera del área del tiempo, en la eternidad, preparándonos lugar en las mansiones celestiales en el cielo. Pero vamos a ver algunas de las consecuencias. La primera consecuencia de no creer en la resurrección de Jesucristo es vergüenza y confusión eterna. Por eso que hay tantas pruebas indubitables de su resurrección. El no creer en el amor del Señor, en su perdón incondicional, no importa lo que hayamos hecho. El no creer que podemos ir a Él y entregar nuestros pecados, nos trae una consecuencia que nos perderemos eternamente. Y no habrá nada para nosotros. Pero, ¿sabían ustedes, hermanos, que creer en la resurrección también tiene consecuencias? Por razón del tiempo le voy a mencionar dos así, pero de rapidita. Primera de Juan, capítulo 3, dice: amados, verso 1, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro que no. Pero dice que cuando Él venga, cuando venga el Señor, dice: seremos semejantes a Él. ¿Por qué seremos semejantes al Señor? Porque le veremos tal y como es Él. ¿Y qué dice la Biblia? El que tiene esta esperanza, ¿tú tienes la esperanza que Cristo vuelve? Y entonces, ¿por qué estás tan apegado a las cosas de este mundo? ¿Por qué entonces no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Entonces, ¿por qué Jesucristo no ocupa el primer lugar en nuestras vidas? La Biblia dice: el que tiene esta esperanza en Él, que vamos a ser iguales al Señor, vamos a mirar a Jesucristo en el cielo. Tenemos esta esperanza, dice: bueno, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Nos purificamos primero cuando nos convertimos con la sangre de Cristo. Cada día confesando nuestros pecados y buscando el rostro del Señor. Y por último, tenemos otra oración, la vamos a leer aquí mismo, en capítulo 15, en el versículo 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Crees tú en la resurrección de los muertos? ¿Crees tú que Cristo resucitó? Dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Siempre. Siempre. Y trabajando con una esperanza, que es lo que dice más adelante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar en este mundo con un deseo del Señor, involucrados en la obra de Dios y creciendo. Aquí hay algunas palabras que tenemos que asimilarlas. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes
significa no dudando. Nadie nos saque de nuestra fe. Estamos viviendo en días de que todo se cuestiona, que salen nuevas, pero estar firmes, mirando a Cristo resucitado. Constancia, es decir, que mantener si habláramos de que la carrera, la vida cristiana es una carrera, mantener una carrera continua, en todo tiempo, en subida, en bajada, en plano, constantemente. No ser así de excesos. Y entonces, la otra palabra es creciendo, pareciéndonos más al Señor, haciendo más las cosas que hacía el Señor, sintiendo más lo que el Señor sentía, porque vamos a ser iguales al Señor o semejantes, porque le veremos tal como Él es. Que el Señor bendiga su palabra y que realmente nuestra creencia en la resurrección de Cristo nos lleva a perseverar en el Evangelio, es decir, usar la vida de resurrección del Señor, vivir la vida de resurrección, y que nos lleve a limpiarnos, a santificarnos, a apartarnos para Dios, y nos lleve a crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano.